Muy bien, señor, tal como dijimos antes de la pausa, Carlos Peña. Carlos Peña es presidente del Partido Generación de Servidores, GES de Servidores, como él le llama. Además, un intelectual o una persona de los medios de comunicación que para mí es un honor, una vez más, tenerle aquí en Opinión Vertical. Robinson, Carlos, un placer, bienvenido. hermano. Siempre es un honor estar contigo. Claro. Saludar a tu audiencia, que sé que es bastante fiel a tu contenido. Así es. Carlos, bueno, vamos a hablar un poco del partido. ¿Cómo va el partido? Bueno, estamos trabajando, Robinson, Generación de Servidores, cada día sigue consolidándose como una de las 4 principales fuerzas políticas. De hecho, en el proceso electoral pasado, cuando vemos la combinación partido y candidato presidencial, nos conservamos como una de esas 4 principales fuerzas políticas. De cara a lo que viene, pues estamos trabajando internamente en el fortalecimiento estructural, la identificación de líderes de todas las esferas sociales, deportivos, culturales, religiosos, políticos también, que quieran ser parte de nuestra organización. Pues estamos abriendo las puertas, estamos siendo la única oposición. Hoy GENS, en términos reales, es la única oposición que el gobierno del PRM está sintiendo. Nosotros estamos comprometidos con defender el patrimonio de los dominicanos. Estuvimos al frente de la oposición a la reforma fiscal, como recuerdas perfectamente, con el campamento patriótico que instalamos frente al Congreso de la República, 9 días amaneciendo y estando el día entero ahí en contra de la reforma fiscal que se quería hacer por parte del gobierno, y gracias a Dios el pueblo nos acompañó y logramos tumbarle el pulso a esta administración. Desde el punto de vista de Carlos Peña, ¿qué pasó que no pasó la reforma fiscal? No, el pueblo se opuso, social. Sí, la presión social. Al principio el gobierno pensaba que lo tenía todo de su lado, pensaba que con tener gran parte de la estructura mediática apoyando esta reforma de manera incomprensible. Yo vi hasta líderes religiosos diciendo que sí, que había que pagar más impuestos. El gobierno pensó que esto era, como dicen en el barrio, un clavo pasado. Sin embargo, nosotros como partido nos colocamos frente al Congreso y de ahí comenzamos a convocar a todo el pueblo dominicano, empezamos a revelar a todos los sectores que iban a ser afectados, al cine, a los mismos empresarios, a los importadores, a los que compran por internet, y empezamos a revelar todo lo que de manera sutil se estaba grabando con esta eventual reforma fiscal, que debo revelar, Robinson, no buscaba recaudar solo 120,000 millones de pesos, no. La meta, y según los cálculos nuestros, de los técnicos de GENS, es que con esa reforma fiscal, de haberse aplicado, se iba a recaudar más de 350,000 millones de pesos. En otras palabras, a los dominicanos nos iban a quitar más de 350,000 millones de pesos. Y algunos me preguntaban, pero Carlos, esta es la primera vez en la historia que un partido político sale de frente a oponerse a una reforma fiscal. Eso nunca ha pasado. Los partidos políticos siempre usan movimientos sociales, sindicatos, sindicalistas, pero no daban la cara. Nosotros dijimos, no, es que nosotros no vamos a mentirle a la gente. Vamos de frente como generación de servidores y vamos a abrazar esta causa de manera honesta y de manera sincera. Fue que lo hicimos. Cuando derrotamos al gobierno en este proceso, los videos nuestros al clausurar el campamento patriótico después de 9 días y noches allí ustedes se hicieron viral frente al Congreso, el discurso nuestro fue felicitar al pueblo dominicano. Fue una victoria del pueblo dominicano. Es una victoria demasiado grande como para un solo partido tratar de adjudicársela, y agradezco a Dios porque el pueblo nos acompaña. Carlos, sin embargo, nosotros vimos después en algunos temas, por ejemplo, como el ámbito de la energía eléctrica o la facturación eléctrica, los peajes lo han aumentado. La gente dice, eso es la reforma camuflada. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El gobierno, ante la imposibilidad de, por la vía congresual, aprobar una reforma fiscal que aumentara los impuestos en términos reales, pues se ha ido por la tangente y de manera tangencial ha estado recuperando el dinero que iba a recuperar con la reforma a través de decisiones
administrativas. Por ejemplo, ¿qué significa, Robinson? Y por eso nos opusimos nosotros, el aumentar los peajes a 100 pesos, homologarlo, como fue el concepto eufemístico que utilizaron, homologarlos a 100 pesos. Eso ha significado una recolección por concepto de peajes de más de 1.000 millones de pesos. En República Dominicana, todas las carreteras que hoy tienen peajes instalados han sido pagadas. No debemos ni un solo peso de ninguna de las carreteras que tenemos los peajes. ¿Y cuál es la razón de ese peaje doble 100 pesos? No, cobrar dinero, disposición de dinero, cosa incomprensible por una razón muy elemental, Robinson. Aquí se ha tomado en 5 años más de 50.000 millones de dólares. O sea, yo no comprendo y no he encontrado un economista del gobierno que se atreva, claro, alguien de nivel, que se atreva a venir públicamente a debatir con nosotros ahí y explicarnos dónde están los 50.000 millones de dólares que han cogido prestado esta gente en 5 años. ¿Y las obras que han anunciado no se corresponden con los préstamos? No, para nada, para nada. De hecho, debo decirte que este gobierno está colocando menos dinero en términos del Producto Interno Bruto, en lo que se conoce como gasto social, que el dinero que colocaba el presidente Joaquín Balaguer. O sea, Joaquín Balaguer, en función del Producto Interno Bruto, invertía más en gasto público, ¿no?, que lo que está invirtiendo, en gasto de capital, perdón, que lo que está invirtiendo Luis Abinader. Quiero repetirte esto. O sea, Joaquín Balaguer en sus gobiernos invertía más en función del Producto Interno Bruto, en lo que se conoce como gasto de capital, que lo que invierte Luis Abinader en función del Producto Interno Bruto en gasto de capital. Hablamos de más de 30 años atrás. ¿Y qué es gasto de capital? Gasto de capital es inversiones, construcciones de carreteras, puentes, acueductos. Y dinamización de la economía. Infraestructura que vienen a aumentar los activos y patrimonios de los dominicanos. Esta gente no están invirtiendo, ni siquiera se acercan al porcentaje que Balaguer en función del Producto Interno Bruto. ¿Qué se percibe de eso, Carlos? ¿Qué perciben ustedes? Por ejemplo, los tantos préstamos. No se logró la reforma fiscal. Los gobiernos requieren de una reforma fiscal para poder paliar la situación, ¿no?, y mitigar las obras, los gastos, etcétera. ¿Qué se puede percibir de esta situación de que no se hizo la reforma, pero estamos buscando dinero prestado? ¿Se está haciendo el gasto necesario como para decir al pueblo, bueno, cogimos 50.000 millones, pero no estamos gastando en esto? No, la realidad es que no pueden cuadrar. Los números no cuadran. No cuadran porque cuando usted mira las obras que pudieran definirse, Robinson, como las más preponderantes e incidentes de este gobierno, el monto es mínimo en función de lo que han tomado prestado. Te pongo, por ejemplo, el teleférico de Santiago. El teleférico de Santiago costó menos de 100 millones de dólares. O sea, cuando uno le habla a la gente de Santiago y la gente que están con el gobierno de Santiago, dice, no, porque aquí se está invirtiendo mucho. Aquí se han invertido 100 millones de dólares en el teleférico. Pero caramba, de 50.000 millones de dólares, que a una provincia como Santiago le hayan llevado 100 millones de dólares nada más para el teleférico, es una soberana burla. ¿Y es la única obra que ha habido en Santiago? En Santiago. Porque el monorriel se está, por ejemplo, realizando. No, pero eso es una obra que está en proceso y eso no se sabe cuándo va a terminar. Y ojo con eso, ahí hay dinero de capital privado que se está colocando y con cuenta a ser cobrada en algún momento del presupuesto general del Estado. Es una nube sin explicación lo que ha ocurrido con el dinero que se ha tomado prestado. Ahora mismo, Robinson, producto de la recesión económica que en términos reales se siente en las calles se ve un constreñimiento económico, no está circulando el dinero. El gobierno acaba de anunciar la liberación de 81.000 millones de pesos del encaje legal, para que el pueblo entienda de lo que estamos hablando. Ese es un dinero que los bancos colocan en el Banco Central como backup, como soporte de las operaciones financieras que los bancos harán en términos de préstamo. Cada préstamo que un banco comercial realiza debe tener una cantidad similar de ese banco depositado en el Banco Central de la República Dominicana. El hombre se desapareció con ese dinero, pues el banco tiene un backup,
un respaldo con el cual puedes reponer ese dinero y evitar crisis bancaria. Está bien. ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Es positivo esa parte? No, hasta ahora. Como tenemos un exceso, ha dicho el gobierno, de encaje legal en el Banco Central de dinero, vamos a sacar a la economía 81.000 millones de pesos para dinamizar la economía. Eso es bueno, siempre y cuando se haga como se anuncia. Pero ¿qué es lo que se hace con el encaje legal siempre, Robinson? Que ese dinero es utilizado para los bancos comerciales llamar a sus clientes VIP que tienen préstamos grandes con esos bancos comerciales y le dicen, mira, ven que tengo dinero del encaje legal a una tasa por debajo de un 7, de un 6%, a 6 o 9 años fijo, entonces el préstamo que tú tienes caro a un 20%, ven para que lo cambiemos y te prestamos un dinero en buenas condiciones para que tú entonces pagues una deuda cara que tienes con nosotros y te quedes enganchado con una deuda barata. ¿Qué pasa con ese dinero, entonces, Robinson? Si yo no soy VIP, no me dan ese préstamo. No, yo te pido que vayas, Robinson, y ve a tu banco comercial y pide un préstamo de esos fondos del encaje legal. No te lo dan. Y cuando llegas ya se ha agotado porque los clientes VIP ya han recibido primero ese dinero. Entonces es una falsa del gobierno decir que con esos 81.000 millones de pesos van a dinamizar la economía. ¿Qué proponemos nosotros desde Generación de Servidores con esa liberación del encaje legal? Que debo decirte que por años se han liberado aproximadamente 100.000 millones de pesos del encaje legal, pero ese dinero no se ve en la calle porque no va a la calle. ¿Cómo iría? ¿A dónde va ese dinero? Va a los empresarios, que son los clientes VIP de los bancos comerciales y que tienen deudas o préstamos con esos bancos comerciales muy grandes, muchas veces a altas tasas, y lo que hacen esos bancos comerciales es que los reemplazan con el dinero del encaje legal, le dan una tasa económica, una tasa muy bajita, condiciones de largo plazo para pagar, a tasa fija incluso, y eliminan o cancelan la deuda cara y la pagan con el dinero del encaje legal. O sea que esa distribución no la vemos nosotros. No, no sale a la calle. Abajo. Nosotros, ¿qué planteamos? Que ese dinero del encaje legal sea utilizado para la creación de nuevas empresas, para financiar los sueños de los emprendedores, para financiar las expansiones de los micros, pequeños y medianos empresarios que están vuelto locos buscando dinero, que necesitan una máquina para integrarla a sus procesos de manufactura, integrarla a su producción, que necesitan construir una nueva nave, poner ese dinero en las empresas que tienen que ver con la construcción, pero no esas mega empresas, sino ese joven que tiene 2, 3, 4, 5 tareas de tierra, ¿no? Y que quieren construir un proyecto ahí. Con eso se dinamiza la economía en gran manera y ese dinero del encaje legal entonces surte sus efectos. Verás, se van a acabar los 81.000 millones de pesos y el constreñimiento económico seguirá igual en las calles de República Dominicana si no se hace lo que estamos proponiendo. Bien, Carlos, es un buen dato que tú das porque aquí siempre uno se pregunta, o el pueblo siempre pregunta, ¿y dónde está la riqueza que se habla tanto en los gobiernos? El pueblo nunca las ve. No. Ese dato que tú das es impresionante porque da más razón en aquello que dice, oye, pero tanta riqueza y no vemos nada. Así es. Si ese dinero, solo imagínate el número, 81.000 millones de pesos, Robinson, lanzados a las calles dominicanas, uno por lo menos con 10.000 pesos debe tropezarse en algún momento. Que la sociedad lo vio positivo, pero con datos así... Hay que explicarlo, hay que explicarlo. Vamos a una pausa, Carlos Peña, con su permiso, vamos a una pausa, retornamos en brevísimo tiempo, no se muevan.